Hola, soy Alexis Meléndez y les doy la bienvenida a Hechos y Palabras. El 2 de febrero de 1999, Hugo Chávez asume el poder en Venezuela y desde ese momento genera y promueve una corriente de pensamiento conocida como la del socialismo del siglo XXI. Luego, en el 2013, tras su muerte, asume la conducción de dicha nación Nicolás Maduro. Y a la fecha, hoy 17 años después, Venezuela vive una de las crisis económicas, políticas y sociales más difíciles de su historia. Para conversar sobre estos temas, hemos invitado a Paulina Fachín, venezolana residente en el Perú y representante de la Mesa de Unidad Democrática en nuestro país. Paulina, muy buenas tardes, bienvenida a Hechos y Palabras. Quería preguntarte, Venezuela ahora vive un sistema político que está encabezado por su actual presidente, que es Nicolás Maduro. ¿Nos puedes explicar cómo se originó, cómo Hugo Chávez llega al poder y cómo se comienza a difundir estas ideas por Venezuela? Bueno, Hugo Chávez se convierte en un personaje conocido en el país por un golpe de Estado en la década de los 90 contra el presidente electo Carlos Andrés Pérez, que era un presidente en ejercicio de sus funciones. En ese momento salta a la palestra Hugo Chávez. ¿Quién era Hugo Chávez? ¿De dónde había salido? ¿Por qué daba un golpe de Estado? Por esos tiempos Venezuela vivía lo que se vivía aquí en Perú. Se trataba de poner en práctica la fluctuación del mercado, libre demanda, precio, oferta. Y eso generó, como en todos nuestros países, un sistema de caos al principio, donde se elevó muchísimo la inflación. Y bueno, esto se fue a la mano con un descontento que había en el seno de algunos militares en ese momento. Hugo Chávez se va preso, cumple condena, sale de la cárcel y en el 98 se lanza como candidato a la presidencia de la República. En diciembre de 1998 gana como presidente de la República en Venezuela, que las elecciones en Venezuela son diferentes a las del Perú. Primero, la votación es voluntaria. En esas elecciones el país estaba en una fuerte crisis, sobre todo moral, desde el punto de vista político, y esto generó que los venezolanos no acudieran a las urnas a votar y una votación mínima realmente. Fueron a votar algo del 20% de la ciudadanía solamente. Hugo Chávez gana la presidencia de la República y en 1999, cuando toma posesión del cargo, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta Asamblea Nacional Constituyente tenía como objetivo refundar el sistema político, judicial, institucional, militar de Venezuela, y hay un cambio en la constitución del país. En ese momento, con el cambio de la constitución de 1999, comienza lo que se denomina por Hugo Chávez como socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa, y no es que lo defina yo, lo definió en su momento Fidel Castro como el comunismo moderno. Se empezaron a tomar todo lo que eran las instituciones del país. Las instituciones del país fueron tomadas por un solo poder, el poder ejecutivo, quien controlaba los otros poderes del Estado. En Venezuela también, con este cambio de la Constitución, hay 5 poderes del Estado, a diferencia de otros sistemas como el Perú. Estos 5 poderes del Estado son manejados hasta el momento enteramente por el presidente de la República. La Asamblea Nacional, que es el Congreso, la mayoría era del gobierno. Inclusive hubo una Asamblea Nacional, unas elecciones que estuvieron 5 años en ejercicio de sus funciones, donde todos los congresistas eran chavistas. Tenemos un órgano electoral en el cual representado por 5 miembros, de estos 5 miembros, 4 permanentemente han sido chavistas, y cuando me refiero a chavistas es que cuando uno va al poder electoral es el ente que regula las elecciones, es quien regula el juego electoral y político cuando hay elecciones en el país, y nosotros tenemos presidentes del poder electoral que utilizan polos con la cara de Chávez, o que utilizan insignias del 4 de febrero, que es el día del golpe de Estado que dio Chávez, identificados totalmente con el chavismo. El defensor del pueblo es chavista, es militante del partido, del PSOE. Todos nombrados por él.
El Tribunal Supremo de Justicia se para frente al presidente de la República y jura patria o muerte, socialismo venceremos. Entonces realmente es un Estado en su totalidad tomado por el Ejecutivo, guiado bajo la doctrina o los lineamientos que da el Ejecutivo, que es quien da la orden de cómo se ejecutan las políticas de Estado, donde no hay independencia y donde no hay institucionalidad. En ese proceso de la toma del poder por Hugo Chávez, tú sufres un atentado en que está involucrada tu hija también. ¿Nos puedes contar detalles sobre este acontecimiento? Bueno, en realidad, efectivamente, yo comienzo la universidad estudiando con una nueva constitución, con la política metida dentro del aula, donde la política nos invadió la vida a los jóvenes, sin importar raza, nivel económico o qué estudiabas, simplemente estabas invadido por la política. Yo estudié Derecho, por supuesto estudié todo el cambio legal que se vivió en el país, y una vez que me gradué empecé como profesora en el sector público universitario, y empecé a trabajar como representante jurídico de un medio de comunicación escrito. Eso en Venezuela lleva o te conlleva que tú tengas muchos riesgos de tu integridad física y la de tu familia, porque en Venezuela no hay libertad de expresión, los medios de comunicación son perseguidos, en las universidades, quienes pensamos diferente, tanto alumnos, al sistema, al socialismo del siglo XXI, también somos perseguidos por los círculos armados que hacen y deshacen en todas las calles y en las universidades de mi país. Y sí fui objeto de un atentado en el cual dispararon 7 sujetos contra mi auto. En ese momento mi auto no era blindado, andaba sin escolta, y una de las balas alcanzó a mi hija, quien era pequeña, y gracias a Dios pues la bala entró, salió y ella se encuentra bien de salud. Pero sí fue un momento muy difícil, en el cual es el momento detonante que me lleva a mí a pensar y a decidir: tengo que salir de Venezuela, porque no solamente tengo en riesgo mi vida, sino la de mi hija, y uno como madre siempre piensa mucho en los hijos y la responsabilidad que uno tiene con respecto a ellos. Entonces esa fue, como quien dice, la gran gota que derramó el vaso, porque pues con toda esta situación yo tenía años viendo a mis compañeros, a mis amigos salir de Venezuela huyendo, y yo siempre tuve el pensamiento de que yo jamás saldría de Venezuela, siempre iba a luchar por mi país, porque lo amo, porque es mi tierra, porque es mi historia, porque es mi presente, y espero que sea mi futuro. Y siempre pensando en la libertad de mi país, en la protección de los derechos humanos, en reconquistar la libertad de expresión y la democracia que habíamos perdido. Y tengo la convicción de que eso va a cambiar, pero por la lucha de cada uno de los venezolanos. Y esa lucha continúa de alguna manera, pero en tu caso desde aquí, desde Perú, ¿verdad? Así es una lucha que nunca he dejado de lado. Es una lucha que llevo con orgullo, ahora desde acá, desde Perú. Me ha tocado, si se quiere, tener una representación diplomática de la oposición en el exterior. Represento la Mesa de la Unidad Democrática para el Perú. Y bueno, es una gran responsabilidad llevar el mensaje de la unidad en el exterior, explicar que a veces es complicado de entender que en un país tan rico se vive una crisis humanitaria tan terrible, explicar que las instituciones no existen, explicar que un país productor de energía no tenga electricidad, gasolina o gas, explicar que los venezolanos hoy en día están muriendo de hambre, explicar cómo siendo mayoría pierdes elecciones. Entonces es complicado lograr explicar todas las irregularidades, corrupción, violación de los derechos humanos, presos políticos, exiliados, persecuciones que ocurren en mi país en pleno siglo XXI, donde lo que se habla a nivel internacional
es la protección de los derechos humanos, la libertad de expresión, la democracia y la educación, que deberíamos estar en eso. Y Venezuela en este momento vive un clima de referéndum. Hace unas semanas atrás se comenzaron a solicitar las firmas, se hizo una gran convocatoria. ¿Cómo va este proceso? ¿Cómo se está encaminando? ¿Va a terminar en este proceso electoral o se está truncando y se ve otro escenario que aún no está bien definido? Mira, esa constitución que creó Chávez en el 99 creó un sistema que es el referéndum. Y hay varios tipos de referéndum, entre ellos el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio, como su nombre lo indica, es para revocar a aquellos funcionarios que han sido elegidos por elección popular. En este caso, el requisito es que ese funcionario haya llegado a la mitad del ejercicio para el cual fue elegido, para su periodo constitucional. En este caso, estamos intentando realizar un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, quien este año llegó a la mitad de su periodo presidencial. En Venezuela el periodo presidencial, debido a esta constitución, aumentó a 6 años. Antes era 5 años como acá en Perú. Entonces, bueno, iniciamos un proceso avalado por la constitución, plasmado en la constitución, pero lo que hemos obtenido de los órganos del Estado, especialmente del Poder Electoral, ha sido una serie de barricadas, en los cuales hemos ido superando obstáculo tras obstáculos. Pero sí, definitivamente nos están aplicando de forma ilegal y antidemocrática un conjunto de obstáculos para que no logremos el referéndum revocatorio. La unidad tiene un objetivo, y la unidad es devolverle la libertad, la justicia, la democracia y la paz a mi país. Y dentro de los métodos para lograr ese objetivo está el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio comienza con la recolección de firmas. Esta primera recolección de firmas es nada más del 1% de los electores inscritas o inscritos en los registros electorales de Venezuela. Eso lo logramos en 2 días y con creces. Las entregamos, pero nos han puesto una serie de obstáculos, como que esas firmas se tienen que ratificar. En los estados donde había mayor población colocaron 1 o 2 máquinas. Las máquinas firmas, me imagino, también. Tacharon firmas. Las máquinas las colocaban en las poblaciones más alejadas. Para llegar a las máquinas, los ciudadanos a veces tenían que ir hasta en canoas porque tenían que cruzar ríos. Derrumbaron árboles para que los venezolanos no pudieran hacer esta ratificación, y sin embargo la hicimos todo. El proceso empezó en abril, en la quincena de abril. El Poder Electoral tenía 5 días para decirnos si las firmas estaban bien o no. Todavía no las han ratificado la firma. El próximo paso es recoger el 20% de los electores. Si logramos que ese 20% de los electores, que lo vamos a lograr con creces, porque las encuestas dicen que más de 11 millones de venezolanos estarían dispuestos a firmar para solicitar este referéndum revocatorio. En este segundo paso vamos a un referéndum revocatorio. ¿Y crees que será posible? ¿Las encuestas no estarán influyendo de una forma algo falsa? Mira, cuando tú vas a Venezuela en estos momentos y pasas a diario 12 horas sin luz, vas a un supermercado y no hay alimentos, vas a comprarle leche a tu bebé y lo que te piden es una partida de nacimiento para ver si el bebé es tuyo, si es venezolano, y aún así no consigues leche. Cuando los niños en estos momentos no tienen medicinas, cuando la estadística establece que 28 niños están falleciendo por día por desnutrición, cuando tus familiares están muriendo, y no lo digo porque me lo contaron, digo porque mis familiares están muriendo por falta de medicamentos, no es una persona la que la está viviendo, la están viviendo los 30 millones de venezolanos, sin importar tu capacidad económica, tu nivel educativo, o si eres chavista o no eres chavista, porque simplemente cuando tú vas a un hospital o a una clínica con un infarto, puede ser chavista o no, y no hay medicamentos ni para los chavistas ni para los no chavistas, sin importar credo ni condición económica. Y eso te comentaba hace un momento, porque de alguna manera has descrito el día a día de un venezolano, ¿verdad?
tú que tienes tus familiares, aparte de estas anécdotas o experiencias que nos cuentas de la realidad social y política que vive tu país, ¿qué otras circunstancias padece un venezolano? Bueno, un venezolano en estos momentos no puede adquirir ningún tipo de medicamento. O sea, los medicamentos realmente escasean. ¿En qué sentido? ¿Y qué medicamentos escasean? No escasean medicamentos para enfermedades complicadas. Escasean Panadol para la fiebre de un bebito o para un dolor de cabeza. No hay. Pastillas para la atención que son tan importantes y que te pueden salvar la vida en un momento. No hay. Medicamentos para los asmáticos, que en cualquier momento un asmático, si no recibe su medicamento en el momento que le da el ataque asmático, se muere asfixiado. No hay. Entonces, o sea, no estamos hablando de medicamentos complicados para enfermedades crónicas o para enfermedades difíciles de curar como el cáncer o el SIDA. Estamos hablando de medicamentos que tú o yo o cualquiera de nuestros familiares consuma regularmente y que en cualquier farmacia que podamos acudir acá en el Perú lo podemos comprar sin ningún inconveniente. Y eso quizás porque se desarrolla en América Latina cierto apoyo de algunos presidentes, de alguna manera de la misma tendencia inspirada en el socialismo del siglo XXI, y algunos representantes de los diversos países que se consideran en la línea de la izquierda latinoamericana. ¿Tú qué le dirías a ellos sabiendo que la realidad es una y lo que ellos defienden es totalmente distinto? Lo que pasa es que hay democracia de izquierda y hay gente que puede ser de pensamiento de izquierda, pero sin perder su concepción de democracia y de libertad y de justicia y de paz. Y cuando me refiero a justicia, no solamente justicia en un tribunal, sino de justicia social. Como puede haber gente que es de derecha, pero también es democrática. Lo que pasa en Venezuela es que no hay democracia. En los últimos días ha habido una movilización interesante de ciudadanos venezolanos que se dirigieron hacia Colombia, abrieron la frontera, ¿verdad? Y pudieron obtener medicamentos, pudieron comprar medicinas, pudieron comprar artículos de primera necesidad, porque inclusive en Venezuela no había ni papel higiénico, ¿verdad? Mira, Alexis, nosotros tenemos 11 meses con la frontera colombo-venezolana cerrada por decisión de Nicolás Maduro. Una razón verdadera no la hay. Pero la particular es que esta frontera es la más dinámica de Venezuela. Nosotros tenemos una relación muy estrecha con el pueblo colombiano y el pueblo colombiano con Venezuela. Y una relación que es bien particular. Existen colombianos que viven del lado de Colombia pero estudian del lado de Venezuela. Hay venezolanos que duermen en Venezuela pero que trabajan del lado de Colombia. Realmente es una frontera muy dinámica y una relación muy, muy estrecha. O sea, hay niños que su abuela materna vive del lado de Venezuela, pero su abuela paterna vive del otro lado de la frontera y se pasan de la frontera en el día varias veces inclusive. Entonces, hace 11 meses cierra la frontera Nicolás Maduro y quebró esa relación inclusive familiar, educativa y de servicios. Entonces, a solicitud de la canciller Holguín de Colombia, por razones humanitarias, se abrió el fin de semana pasado la frontera. Se abrió 12 horas. En esas 12 horas pasaron más de 30.000 venezolanos y le generaron a Colombia un ingreso de aproximadamente $580.000. ¿Por qué? Porque es lo que hablábamos antes y como tú muy bien lo decías al principio, no hay ni papel higiénico en el país. Entonces los venezolanos se les brindó esta oportunidad y pudieron adquirir medicamentos, medicinas y víveres. O sea, es increíble ver cómo los venezolanos lloraban al poder pasar la frontera y se tomaban selfies con la policía colombiana y estaban muy agradecidos. Esto se volvió a repetir este fin de semana hace 2 días y lograron pasar de Venezuela a Colombia 130.000 venezolanos. Y la verdad es que yo te digo, Alexis, o sea, a mí me trae un poco el recuerdo de cuando, a pesar de que somos 2 países diferentes, cuando Alemania tenía el muro de Berlín.
Y había, No había este libre tránsito. y no había este libre tránsito, y había una Alemania que sí tenía cosas y otra Alemania que pasaban hambre. Y entonces esto más o menos es lo que le está pasando a la gente que vive en la frontera, además de visitar a su familia, porque como te digo, o sea, es una relación muy estrecha, inclusive familiar. Paulina, ¿cuántos años tienes viviendo en Perú? Tengo 5 años viviendo, gracias a Dios, en este país. ¿Y cómo te ha recibido el país? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué te gusta del país? ¿Qué te gusta del Perú? Bueno, lo que más me gusta del Perú es, creo que lo que nos gusta a todos más, la comida. La gastronomía. La gastronomía peruana es riquísima, creo que es uno de los grandes atributos del país. Me encanta el ceviche. Es que ¿Ser el número uno en tu gusto? si uno se pusiera a decir cuál es el mejor plato peruano, yo creo que la lista es imposible decir que uno. Pero el peruano es una persona o es una población muy linda, donde se sienta a la mesa y en la mesa se habla de todo. Así que yo creo que el Perú es sinónimo de comer rico. Y para ti, Paulina, ¿qué significa el Perú? El Perú significa mi segunda casa, un país al que quiero muchísimo. Un pueblo al cual agradezco muchísimo su solidaridad, su aprecio, su cariño, su acompañamiento, porque nos han acompañado muchos peruanos en esta lucha, que no es fácil, pero que la llevamos día a día y que siempre tratamos de llevar con una sonrisa, aunque en nuestro corazón esté triste, porque sabemos que en Venezuela muchos están sufriendo y no podemos estar con ellos. Pero es un país hermoso, es un país que le ha abierto la puerta a muchos venezolanos, es un país que está recibiendo a los peruanos que se han tenido que devolver de Venezuela y a los hijos de los peruanos que ahora son venezolanos, pero que nos ha abierto sus puertas con cariño.